Buenos días. El tema de nuestra asignatura de Psicología General son los procesos emocionales, específicamente el estudio de la conducta de ansiedad. Los procesos emocionales son también conocidos como los trastornos afectivos y específicamente se abordan temas como la depresión, los trastornos bipolares, la hipomanía, etc. Sin embargo, la conducta ansiosa está dentro de un proceso afectivo o emocional porque en sí muchas veces no se puede separar lo que es la depresión y la ansiedad. Es importante tratar de manejar estos temas para equilibrar la parte física y la parte mental de las personas. Los síntomas de ansiedad pueden ser preventivos. De la misma manera podemos trabajar también con síntomas depresivos. Es importante que tratemos de abordar este tema bajo estos objetivos para que nosotros tengamos una mejor vida o un mejor equilibrio en la salud mental. Entonces empecemos a conocer un poco qué son los trastornos afectivos o emocionales. Son patologías y cuando hablamos de patología hablamos de enfermedades. Lo cierto es que muchas personas toman a la ligera el término de estrés, de ansiedad, de depresión y no se dan cuenta que son enfermedades que afectan tu estado de ánimo, que afectan la parte física y que afectan la parte social y que pueden, dice por acá, aparecer en cualquier etapa vital por razones diversas. Estas patologías oscilan de manera muy amplia de a cuadros leves a graves y muchas veces también a cuadros moderados. Entonces, trataremos de dar nuestras definiciones de ansiedad, nuestras características, los factores predisponentes, la prevalencia, la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento. El trastorno de ansiedad lo podemos definir como un estado emocional displacentero de miedo, aprensión o preocupación. También como un estado emocional desagradable en la que hay sensación subjetiva de peligro, malestar, tensión o aprensión acompañado de descarga neurovegetativa y cuya causa no está claramente reconocida para la persona. Respuesta emocional normal ante una amenaza o estrés. Lo cierto es que, como decía anteriormente, se puede tomar a la ligera porque el proceso de ansiedad también se puede conocer como estados de estrés. Y estos estados de estrés es muy conocido por todos que ciertas porciones es necesario para que nosotros le demos respuesta a las amenazas o al peligro. Sin embargo, tampoco nos damos cuenta cuando el aumento de las reacciones ya no van solamente incluyendo al estrés, sino que pasando al trastorno de ansiedad específico. Y entonces, cuando nosotros quisiéramos tener una vida normal y placentera, es cuando ya aparecen los síntomas. En otras palabras, podemos empezar con estrés leve, luego va subiendo sus niveles a estrés moderado, y luego caemos al trastorno de ansiedad. De igual manera se van presentando síntomas, ¿verdad? Que van tratando de enfocarse en la parte somática, o sea, en nuestro cuerpo, por medio de temblores corporales, hipertonía muscular, inquietud, sudoraciones y palpitaciones. Todos estos síntomas y algunos otros que se pueden agregar lo vas a ver en las personas y se va deteriorando la parte física enormemente. Muchos de ellos bajan o suben de peso demasiado. Muchos de ellos tienen problemas en la piel. Muchos de ellos también tienen caída del cabello, etc. Entonces, cuando ya llegamos a un estado ansioso, estos síntomas se van manifestando.
pero también tenemos los síntomas cognitivos, que es la aprehensión psíquica, aquella preocupación constante, hipervigilancia, entonces la persona se mantiene como a la expectativa de que lo que va a pasar, pero a la misma vez le da distraibilidad, que cualquier cosa la saca de su concentración, y a la misma vez se producen lo que son los insomnios. Entre todos estos características de síntomas que te puede dar, también cabe señalar que la persona con estados emocionales afectados es consciente del daño que está sucediendo, mas no es consciente muchas veces de sus reacciones o de los síntomas. Explico esto. Los estados o los trastornos emocionales son los trastornos que más se puede llegar a la consulta, pero que menos se le puede dar un tratamiento efectivo. ¿Por qué razón? Porque depende en muchísima de los pacientes que lo padecen. Entonces, ellos se dan cuenta de sus síntomas, mas no tienen control de sus reacciones. Y estos trastornos son uno de los trastornos que atacan demasiado a la sociedad y que preocupan y que alteran todo el sistema de vida personal y de vida familiar. En otras palabras, son los más dolorosos por llevar, porque ustedes y yo manejamos que la salud mental tiene distintas formas de valorarse ante la sociedad y aún ante la sociedad de la salud en general. Factores predisponentes: los biológicos, cuando otras personas, como padre, madre, dentro de la familia, han padecido de reacciones ansiosas o de estrés muy común para abordar todo lo que es el sistema de vida, entonces puede que tengamos ahí lo que es la herencia, ¿verdad? Transmitida hacia los hijos o hacia los otros miembros de la familia. Tenemos también que otro factor predisponente es el desbalance en nuestros neurotransmisores. Ya sabemos que parte de nuestro organismo principal en cuanto a la psicología es nuestro cerebro, y que en él conlleva muchas acciones de manera biológica, como para darle respuestas también a nuestras conductas psicológicas. De tal manera que los neurotransmisores, si no llevan un control normal, o sea, una homeostasis dentro de todo lo que es el proceso biológico cerebral, entonces ahí también podemos tener factores predisponentes para padecer de estrés o de ansiedad. Otro de los factores también son la situación de crisis, cambios radicales o problemas difíciles que se pueda conllevar. Y en esto pues tenemos que tratar de lidiar en esta constante vida, porque realmente de ahí no nos vamos a capear. Hay situaciones difíciles, desempleo, problemas de salud, problemas familiares, etcétera. Entonces todo esto te puede producir estrés, más no se diga las situaciones de salud a nivel mundial en las que vivimos actualmente. Eventos traumáticos. Sí, muchas veces hay eventos como los accidentes de tránsito. Es más, hay personas que no están preparadas ni siquiera para ser testigos, mucho menos para ser víctima de eventos traumáticos. Y por ende tienen factores predisponentes, porque puede ser que en una ocasión estuviste presente ante un acto traumático, pero si luego es constante convivir en un medio, pongamos un ejemplo de un medio hostil, entonces la persona inicialmente dice: me siento capacitada para enfrentar estos eventos de la vida traumáticos, pero a la final del día nos damos cuenta que no estamos capacitados ni mentalmente ni físicamente para estar viviendo en eventos traumáticos. Y de esto no solamente como accidente de tránsito, muerte,
sino que situaciones cotidianas que están gota a gota afectándote y traumándote. Es importante manejar. ¿Quiénes padecen más lo que es estos estados de ansiedad? Los estudios revelan que las mujeres padecen más de ansiedad que los hombres. Independencia económica, por las mismas hormonas, por los roles que se están viviendo actualmente, etc. Entonces, son las mujeres quienes más lo pueden padecer. Las mujeres también tienen el 60% más de probabilidad de sufrir la ansiedad a nivel mundial, ¿verdad? El 15% hasta un 20% de ellas. Clasificación de los trastornos de ansiedad según nuestro CIE-10. Y entonces aquí vamos a tener toda esta desglose de las categorías, como el trastorno de pánico, como también tenemos el trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, que es muy importante. El más cotidiano y común de los diagnósticos que se puedan manejar en los consultorios es ansiedad generalizada, ¿verdad? Y también la ansiedad inducida por sustancia. Es importante manejar estas clasificaciones porque es lo más común que podamos tener. Cuando te digo que la ansiedad también de trastorno, ansiedad social, te voy a dar una ilustración a continuación en un video para que nos demos la idea hasta dónde podemos llegar nuestras conductas concatenadas con nuestro cuerpo. ¿Cómo diagnosticar la ansiedad? Una entrevista clínica, preguntas directas, pruebas psicométricas y nuestro manual diagnóstico. Ahora bien, dentro de nuestro tratamiento tenemos que la psicoeducación es importante, la farmacoterapia, las terapias cognitivas muy específicas. En otras palabras, hay pacientes que no podemos trabajarlo solo, sino que las interconsultas médicas son muy importantes, ¿no? Y por acá te voy a dejar un videíto para que relacionemos el conocimiento anterior. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar. Mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor autocarga, y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Todas pagarán y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por ti tú. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa.
Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno.
Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Muy bien, importante visualizar y analizar lo que es este video. La verdad que a veces nos podemos hacer la pregunta, ¿cuántas veces al día te cocinas en tus propios jugos por medio de las reacciones estresantes, por medio de la afectación de ansiedad? ¿Cuántas veces al día te expones a vivir situaciones difíciles? Una información importante que los médicos enfrentan la primera línea de padecimientos de ansiedad debido a su forma de trabajo, debido a las tensiones que viven a diario. Otra de las especialidades o de los trabajos que se enfrentan a situaciones estresantes, pudiéramos hacer una lista. Están los políticos, está el personal de enfermería, están los mismos deportistas, ¿verdad?, enfrentándose a constante estrés y que tu cuerpo va a reaccionar, y todo eso, como lo llama el video, jugos vienen a dañar, jugos biológicos o sustancias biológicas vienen a dañar tu homeostasis de salud mental y de tu cuerpo físico. Una de las cosas que podemos tratar de prevenir es con la implementación de alimentos para disminuir lo que es el estrés o el proceso de ansiedad. Y por acá tenemos unos muy buenos que podemos utilizar nosotros acá en Nicaragua, como el aguacate, ¿verdad?, como la avena, alimentos muy sabrosos que lo podemos consumir. El salmón, el pavo, también lo podemos consumir, la espinaca, almendra, todos estos productos, la leche, imagínense usted, están a nuestro alcance. Solamente es incluirnos en nuestros esquemas alimenticios. Está comprobado que es muy saludable saber comer para poder procesar todo lo que vamos a atravesar en el día, porque por medio de la alimentación también obtenemos energía, y energía de la buena, con una buena alimentación, valga la redundancia. Y también es necesario muchas veces llevar tu mente a un control de relajación, ¿verdad?, a un control de stop, parar todos tus problemáticas emocionales, todas tus tensiones emocionales, todas tu forma de reaccionar o las situaciones específicas en las que puedas estar pasando. Es necesario llevar
a la mente y al cuerpo a una relajación, a una quietud, para que también así tomemos esa sobreenergía que hemos estado gastando y la controlemos y le demos mejor respuesta a las situaciones que podamos pasar. Siempre es necesario que en situaciones difíciles, estresantes, hagas un alto para cuidar tu mente y tu cuerpo. Muchas gracias por su atención y recuerde que puede hacer siempre prevención antes que llegue a ocurrir un desbalance total en nuestro organismo. Gracias.